Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Y la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que, oiga esto, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. El día martes, fructífera. Y en ese tema logramos ver cómo, diría yo, cómo llegar a ser una persona fructífera en Dios. Dejamos claro que no estamos hablando de fructificación o prosperidad material, como es lo que normalmente viene a nuestra mente. Cuando uno habla de prosperidad y de fructificar, inmediatamente se le viene a la cabeza dinero, plata, prosperidad. Pero el apóstol Juan en su tercera carta deja bien sentado que la verdadera prosperidad o la prosperidad de la que él está hablando es de la prosperidad del alma primero. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. De tal manera que la prosperidad, la verdadera prosperidad, inicia y se origina en Dios y viene de un corazón que busca al Dios de los cielos. Como está escrito en la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Pero en esta ocasión del martes logramos ver cómo llegar a ser una vida fructífera. Y eso lo dice el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo. Y ahí nos trazó la ruta. Ahí nos trazó la ruta. Dejando atrás las cosas que no están bien. Meditando en la palabra y deleitándose en la palabra. Y por último, siendo un hombre plantado junto a las corrientes del agua de Dios. Pero eso está ahí está el tema. Si usted quiere oírlo, lo puede buscar. Pero hoy yo quiero hablarle de la vida fructífera, diríamos una segunda parte, ¿sí? Una segunda parte de la vida fructífera. Y yo quiero que usted vea que el anhelo de Dios es que sus hijos sean gente con fruto, gente que tenga frutos en su vida. Ese es el anhelo de Dios. Si me acompaña a la escritura, encontramos en Mateo capítulo 7, en el versículo 20, por favor. Note, hermano, que los creyentes son conocidos o deben ser conocidos por sus frutos. Mateo 7:20 dice: por sus frutos, ¿qué dice, hermano? Los conoceréis. Eso quiere decir que el creyente evidencia su vida de cristiano por los frutos que se empiezan a reflejar en su vida. Dijimos el día martes que aquella parábola, preciosa parábola del sembrador que va sembrando en el camino, de los 4 terrenos en los que cae la semilla, solo en uno de ellos floreció la semilla y fructificó. Porque en los otros 3 campos se echó a perder la semilla. Cuando cayó en tierra dura, esa se la comieron las aves. Cuando cayó entre pedregales la semilla,
esa se quemó con el sol. Cuando cayó entre espinos, esa se ahogó por el afán de este mundo y la riqueza de este mundo. Las tres semillas que cayeron en tres diferentes tierras se volvieron estériles. No se fructificó absolutamente nada. Pero la Biblia dice que la que cayó en buena tierra, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? La que cayó en buena tierra dio mucho fruto. Y dio fruto al 100, al 60 y al 30%. Eso quiere decir que la buena tierra, que simboliza y significa en la Biblia la vida de los cristianos, esa es la vida de los cristianos, la buena tierra. Esos cristianos tienen que dar fruto. Tienen que dar fruto. No estoy hablando de frutos para el hombre, no, frutos para Dios. Esos frutos son para Dios, pero que los pueden ver los hombres, inclusive pueden gustarlos los hombres, porque qué bueno es ver a un cristiano lleno de amor, lleno de paciencia, bendice la vida de otro por el fruto que tiene, pero es un fruto que viene de Dios y alegra el corazón del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermano querido, que usted y yo como cristianos demos fruto? Bueno, sencillo. La Biblia dice que todo árbol que no dé fruto será cortado. El hacha está puesta, dice la Biblia. Aleluya. Diga conmigo, el hacha está puesta. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Eso es lo que dice la Biblia, eso no lo digo yo, eso es lo que dice la Escritura. Entonces de allí viene la importancia de que usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, le pongamos atención a la vida fructífera. ¿Por qué? Porque la vida fructífera es una evidencia de que Dios está dentro de nosotros. Es una evidencia de que somos hijos de Dios. Si no hay frutos, Dios no está. Pero hermano, ¿y cómo sabe usted? La Biblia lo dice. Todo árbol, todo buen árbol da frutos buenos. Y todo mal árbol da frutos malos. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso no se puede cambiar. Pero es que tal vez, quizás el palo de mango va a dar nances. No se puede. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note, por favor. Quiero comenzar con esto. Quiero dejarle dos pensamientos en su corazón en el inicio de este mensaje. Número uno, Dios quiere que seamos fructíferos. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Segundo pensamiento. Si no tenemos fruto, podemos ser cortados. Debemos anhelar esos frutos que vienen del Señor. Pero entonces, entremos a un primer punto. Y este primer punto tiene que ver con que los frutos, oiga esto, los frutos son la evidencia de que Dios está trabajando en nuestro interior. Es la evidencia. ¿Cómo sabe usted que alguien tiene a Dios adentro? Mírenle los frutos. Si tiene frutos, es señal de que Dios está trabajando. Si no tiene nada, es señal de que Dios no está obrando adentro. No está obrando por varias razones. Una, porque quizás no está adentro. Dos, porque quizás nosotros impedimos el trabajo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Resistiéndonos, oponiéndonos al trabajo de Dios, resistiendo su espíritu, resistiendo su obra. ¿Y cómo se puede resistir eso? Bueno, usted recuerda, quiero dejarle
claro cómo es que el Espíritu de Dios trabaja. El Espíritu de Dios trabaja sin forzar la voluntad del hombre o de la mujer. No lo fuerza, no viola la voluntad del hombre, sino que lo que hace es que toca y llama. Y el que le abre, entonces Dios entra y hace su trabajo, hace su función sin violencia, sin altercar, sin pelear con el ser humano. No, Dios no quiere creyentes que estén, hermano, como peleando con Él. No, Él solo toca. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué dice, hermano? Y llamo. Si alguno me abre, entraré a Él y me sentaré con Él y comeré con Él. Eso es voluntario. Por eso es que le digo que uno puede resistir la obra de Dios. Pero si Dios es poderoso, ¿cómo se puede resistir? Es porque Él respeta el libre albedrío que Él mismo puso dentro de nosotros. Y nos permite que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones. No violenta nuestro parecer, no violenta nuestro libre albedrío. Tal es así que algunos, dice, uno de los apóstoles llama a la iglesia y les dice: no contristéis al Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios se puede entristecer dentro de nosotros. Sí, cuando no obedecemos, cuando no queremos hacer lo que Él quiere, hermano, entristecemos al Espíritu de Dios. Pero si Él es poderoso, pudiera, mire, hermano, Él pudiera agarrarnos, hermano, pero de la oreja. Algo así como cuando usted agarraba al niño. Aleluya. Aunque no se debe de hacer, ¿verdad? Pero yo no sé si usted en su país probó alguna jalada de oreja. Yo sí, hermano, bastante. Eso quiere decir que quizás no era muy obediente, ¿va? Y mi mamá tenía muchos métodos para llevarlo a uno a la disciplina. Tenía chancletas voladoras, tenía paletas también, paletas de esas que usan para mover el maíz. También tenía sus paletas que volaban, hermano, y daba. Y de plano, cuando uno era rudo uno para entender, entonces tenía un cable eléctrico, así de cruel. Pero así aprendimos usted. Ahora, Dios, ¿qué no podría hacer con nosotros cuando nosotros desobedecemos? Pudiera hacer cualquier cosa, hermano, con nosotros. Sin embargo, nos tiene tanta paciencia Dios, que con amor nos va llevando y tratando. Pero cuidado, no es que se le acabe la paciencia a Dios, porque Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, dice la Biblia. Pero cuando Dios dice hasta aquí, también es hasta aquí. Dios puede hacerlo. Ahora, sigamos un poquito más. Acompáñenme un poquito a la escritura. Y Salmo capítulo 1, verso 3, que lo usamos el día martes, pero que quiero reusarlo. Salmo capítulo 1, verso 3. Le dije en primer lugar que los frutos son evidencia de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es importantísimo. Salmo capítulo 1, verso 3. Plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿a qué dice, hermano? A su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice, hermano? Prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire, hermano, necesitamos estar junto a las aguas de Dios. Las aguas y las corrientes simbolizan el río del Espíritu que debe de estar moviéndose en nuestro interior. ¿Se acuerda que la Biblia dice
que debido a que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, hay un río que se mueve en nuestro interior. De vuestro interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es ese río? Es el río de Dios. Es el río del Espíritu. Es el río de Dios que lo hace adorar, que lo hace buscar a Dios, que lo hace meterse en su presencia. Ese es el río que usted y yo necesitamos, hermano. Mire, si usted no se puede meter a la presencia de Dios, a mí me suena que su río está seco. Aleluya. Si usted nunca puede meterse a la presencia de Dios, a mí me suena que el río se estancó, el río se tapó en algún lado de su vida. Por alguna razón el río no está fluyendo, el río de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está en su vida, hermano, el río de Dios fluye. ¿Cuántos dicen amén? Hay un canto que dice: hay un río de vida que está fluyendo en mi corazón. ¿Cuántos han oído ese canto alguna vez? ¿O solo yo? No, ¿verdad? Pero oiga esto. Ese río de vida es el río del Espíritu. Y si usted es hijo de Dios, el río del Espíritu tiene que estar en usted. Pero cuidado, porque ese río se puede secar. Se puede secar si usted y yo no lo estamos atendiendo. Como los pozos. Como los pozos que se dejan olvidados, por ejemplo. Esos pozos a los que no se les está sacando agua, hay un momento en que ese pozo se estanca, se ensucia, se llena de animales, se pone feo, porque ya no le están sacando. Entonces el agua como que se estanca ahí, se ensucia. Así se puede poner, hermano, nuestro interior cuando no está fluyendo el río del Espíritu. Entonces, los árboles fructíferos son los que están plantados junto a corrientes de agua. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, la importancia de estar en la presencia de Dios. Si usted está en la presencia de Dios, el río de Dios va a estar corriendo, va a estar fluyendo y va a estar trayendo vida y salud. Y ojo con esto, va a traer fructificación a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Veamos un versículo más, por favor. Salmo capítulo 92, versículo 12 al 14. Le repito este punto, hermano. La fructificación es una evidencia del trabajo de Dios en nuestra vida. Y el Salmo capítulo 92, verso 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Oiga esto: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué dice, hermano? Florecerán. Oiga esto: en los atrios de Dios el cristiano florece. Y usted sabe que es que un árbol florezca, hermano, es señal de vida y es señal de que ya va a empezar a echar frutos. Lo primero que echa son flores. Fíjense, un árbol, lo primero que echa son sus flores. Y cuando ya echó flores, entonces uno puede decir, ya va a empezar a dar frutos. El cristiano florece en los atrios de Jehová. El cristiano se pone hermoso en los atrios de Jehová. Cuando uno está fuera, hermano, cuando uno no está en la presencia de Dios, cuando uno está fuera, lejos de Dios, hermano, su vida no florece. Florecerá de otras cosas, pero no de los frutos de vida que Dios quiere que usted y yo demos en el Señor. Pero sigue diciendo, el versículo 14 dice: aún en la vejez. Oiga esto, hermano, los que ya tenemos añitos, míreme para acá, por favor. Los jóvenes dicen, eso no es conmigo. Sí, pero te va a llegar, hermano, te va a llegar. Dice: aún en la vejez fructificarán,
estarán vigorosos. ¿Y qué dice, hermano? No viejos verdes, ¿verdad? Sino verdes de fructífero, verdes de florecientes, verdes de vida, aún en la vejez. Eso quiere decir, oiga esto que le voy a decir, hay palos o hay árboles que por la edad como que empiezan a dejar de dar frutos, pero en Dios no. En Dios, aún en la vejez, sigue dando unos frutos para Dios, porque la sabiduría que tiene un árbol de Dios a cierta edad sirve no solamente para seguir alimentando su vida, sino que sirve para alimentar a otros. Un árbol con sabiduría, un árbol, hermano, con frutos de Dios, sirve para que coma mucha gente. Yo recuerdo en mi país, en el pueblo donde nació mi papá, íbamos cada cierto tiempo a ver a los abuelitos. Y a mí me gustaba ir, hermano, porque, mire, los palos de mango se llenaban, hermano, pero se cargaban los palos de mango, grandes los palos, a tal grado que uno, mire, no necesitaba ni subirse al palo. Si el palo estaba tan cargado que uno llegaba a cortarlos así, ¿ve? Y tenían años esos palos, pero eran fructíferos. Los creyentes, no importa la edad que uno tiene, si están en la presencia de Dios, son siempre fructíferos para el Dios de los cielos. Viven una vida saludable en Dios. Estoy hablando de salud espiritual, porque lo otro se complica. La salud física, así de plano, hermano, le empieza a doler a uno de todo. Cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando se agacha, cuando se para, le empieza a doler a uno de todo. Pero esa es la salud física. Pero la espiritual sigue siendo tan fuerte o más fuerte que antes cuando uno está en la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia de Moisés, hermano, que Moisés tenía 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron, dice, y nunca perdió su vigor, a tal grado que el día en que le iban a notificar que iba a ser su último día sobre la tierra, le dijeron: Moisés, sube a un monte, al monte, ¿cómo se llama este? ¿Perdón? Donde murió, se me escapa ahorita. No es el monte Moria, porque ese es el de Abraham, es otro monte, el Nebo, gracias, ese es el monte Nebo, donde se mira todo, mire hermano, se mira todo Israel desde el monte Nebo. Se mira Israel fértil, porque está en el río Jordán. Se mira fértil. Pero usted mira para el otro lado y es puro desierto. Puro desierto. Entonces ahí fue donde lo subieron a Moisés, para decirle: Moisés, mira la tierra prometida, pero tú no vas a entrar, tú te vas a quedar aquí. Pero solo mira, esta es la promesa que yo te había dado. Mírala, deleítate en eso, pero ya es tiempo de subir acá. Y se lo llevaron a Moisés. Pero hermano, ¿quién sube una montaña? Mire, el monte Nebo no es una lomita, hermano. Es un monte elevadísimo. ¿Quién sube un monte un día antes de morir? A los 120 años, solo un hombre que no ha perdido su vigor, que no ha perdido su visión, que no ha perdido su fructificación. La espiritual, hermano, debe de ser hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra.
Que nuestro último suspiro sobre la tierra sea dándole gracias al Dios eterno y bendito. Dele un fuerte aplauso al Señor. De esos son los que necesitamos ser. Fructíferos hasta el último momento, hasta que el Señor te diga, sube acá, porque ya no hay nada que hacer ahí. Vente. Hasta ese día debe de ser uno fructífero en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, pero veamos otro segundo elemento rápidamente. El primer elemento es que los frutos son evidencia de que Dios está obrando en tu vida. Número 2, la importancia de que nuestra vida madure. Esto es importante. La importancia de nuestra madurez. Porque fíjese, hermano, que con los hermanos de discipulado estábamos estudiando el día lunes y tuvimos que ver ahí lo que dice la palabra, hermano. Nadie puede dar frutos si no está madurando. Si no hay madurez, no hay frutos. O hasta cuándo comienza a dar el árbol, comienza a dar frutos, hermano. Comienza a dar cuando lo sembramos. Comienza a dar cuando está pequeño, ¿no? El árbol comienza a dar frutos hasta que ya creció, hasta que ya maduró. Hasta ahí empieza a dar frutos. Antes no da nada, solo da hojas. Da hojas, pero no da frutos. ¿Cuándo empieza a dar frutos? Cuando el árbol ya está en su nivel de madurez para poder dar frutos. Fíjese, quiero contarle esto rápidamente. Hace un par de años, ¿quiénes conocieron o quiénes conocen a mi hermano Matías, que está allá en Matamoros? Que se nos fue hace ¿qué? Unos 5 años. 7 años ya. No, 3 años. Llegando la hermana Dorita. Gracias. Hace 3 años se fue mi hermano Matías para Matamoros, allá con su familia y todo eso. Bueno, pero ¿sabe por qué le cuento esto? Porque en ciertas ocasiones iba a nuestra casa, le gustaban nuestros chiles, ¿cómo se llaman estos? Los piquín, le dicen los hermanos mexicanos. Nosotros le llamamos el chiltepe, un redondito chiquito, le encantaba. Y nosotros tenemos en el patio y se cargan de chiles. Entonces así le iba a recogerlos. Yo le decía, vengas hermano. Los recogía y preparaba una su salsa. Pero en una ocasión que él fue, nos llevó un palo. Así. Y dijo, hermano pastor, quiero sembrarle este árbol, este palo, quiero sembrárselo. ¿Y de qué es? Yo me acuerdo que él me dijo que era de limón. Yo me acuerdo, pero quizás no me acordé bien. La cosa es que lo sembró ahí en el patio de mi casa. Y hace unos meses atrás, en todo ese tiempo, no dio nada. Pero este año empezó a brotar así. Y de repente los vi así verdes. Y dije, ya voy a tener limones, dije yo. Ese era mi pensamiento. Ya vamos a recibir limones. Vamos a hacer una buena limonada. Pero como yo no estoy muy en cuidado de eso, hermano, yo no lo dejé así. Pero hace un par de días aparecieron unas cosas amarillas así, mire, hermano. No eran limones, son naranjas. Y ya están amarillas, pues. Y dije, no sé si ya están, pero yo voy a cortar una. La corté y viera qué dulce, hermano. Me pidieron unos, pero no hay. No, lo que pasa es que no les puedo dar a todos, hermano, y no me va a alcanzar. Entonces aparecieron las naranjas, hermano. Pero ¿cuántos años estuvo el palo ahí sin dar ni una? Porque tuvo que esperar el tiempo de su madurez. El árbol tuvo que esperar el tiempo de crecer
y madurar para poder dar fruto. Entonces, ojo con esto. No va a dar fruto si usted no está creciendo en Dios. Si usted no está creciendo, mire, puede tener buenas intenciones, pero los frutos de Dios van a venir cuando nuestra vida esté creciendo en el Señor. Mientras usted y yo no crezcamos, lo que vamos a dar es hojas o puras obras de la carne. Eso se da sin necesidad de crecer. Las obras de la carne. Porque las obras de la carne en la Biblia son comparadas a las acciones de un niño espiritual. El apóstol Pablo lo compara y dice: los niños espirituales son como los carnales, dice la Biblia. Y los carnales, ¿qué es lo que dan? Obras de la carne. Puras hojas, hermano. Nada de fruto de Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos crecer. Porque si queremos ver los frutos de Dios en nuestra vida, necesitamos crecer para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el día martes hablamos de cómo crecer. Ya eso no lo voy a volver a repetir. Pero vea conmigo, por favor, la escritura. Primera de Corintios capítulo, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga, fíjense que los maduros, yo les decía a los hermanos de discipulado, mire hermano, ¿cómo se mira un hombre maduro o una mujer madura? Que cuando habla, lo que habla es pura sabiduría. ¿Oyó eso, hermano? Cuando habla, no habla, con todo respeto lo que voy a decir, hermano, pero no habla cosas que no convienen. Habla cosas sabias. No habla locuras. No habla cosas vacías. No habla cosas que no convienen. Les decía yo a los hermanos de discipulado, les dicen, mire, el sabio se puede introducir con cualquier tema. Puede hablar cualquier tema. Si usted quiere hablar de fútbol, habla de fútbol. Si usted quiere hablar de la gasolina, habla de la gasolina, está bien. Se puede introducir en cualquier tema, pero rápidamente o en el tiempo que él ve disponible, cambia la conversación a la sabiduría de Dios. Uno puede hablar horas las cosas de Dios y sigue habiendo tela que cortar en las cosas de Dios, hermano. Y puede comenzar en Génesis y puede terminar en Apocalipsis. Son 66 libros los que uno puede hablar. Por eso es que el apóstol Pablo preguntaba siempre: hermanos, y cuando ustedes se reúnen, ¿qué hay cuando se reúnen? ¿De qué hablan? Hay doctrina, hay palabra revelada, hay lenguas, hay sabiduría, hay cántico espiritual. ¿Qué hay? Porque en las reuniones de los santos o en las reuniones de los creyentes, lo que debería de haber es palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que debería de haber. Los que van creciendo empiezan a tener palabra de Dios que compartir, palabra de Dios que dar, sabiduría en lugar de otras cosas. Pero es necesario la madurez para eso. No se puede dar frutos sin madurar primero. No se puede dar frutos sin crecer. Bueno, veamos un versículo más porque el tiempo me va avanzando. Y yo quiero llevarlo a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y mira los frutos que Dios está esperando que nosotros empecemos a mostrar. Porque estos son los frutos que el Señor quiere que nosotros se puedan ver en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, ¿qué dice, hermano? No hay ley. Y ahí aparecen por lo menos nueve diversos frutos dentro del fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Bueno, y si usted revisa la lista, hermano, ¿a cuántos de nosotros nos hace falta eso? ¿A usted le hace falta eso, hermano? Quizás ya desarrolló un fruto y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero ¿será que solo ese podemos dar? No. El fruto del Espíritu puede dar en nuestra vida toda esa diversidad. Algunos necesitamos amor, otros necesitamos paciencia, otros necesitamos benignidad, otros necesitamos templanza. La templanza es firmeza espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nos lleva cualquier viento de doctrina. O a veces ni siquiera las doctrinas son las que nos mueven. A veces nos llevan los sentimientos. A veces si nos sentimos mal, ya no buscamos a Dios. Eso es sentimiento, hermano. Eso es sentimiento. A Dios se le busca en todo tiempo. Como lo que decíamos hoy del evento que vamos a tener, eternamente agradecidos. ¿Por qué? ¿Cuándo debemos estar agradecidos con Dios? ¿Solo cuando nos va bien? No, hermano. Debemos estar agradecidos con Dios en todo tiempo. En todo momento de nuestra vida debemos estar agradecidos. Por eso se necesita la templanza. Porque la templanza nos hace tener la capacidad de decirle al diablo: diablo, aunque tú quieras que yo no busque a Dios, lo voy a seguir, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna, y yo voy a seguir al Señor en todo momento. Los frutos del Espíritu, hermano, además de ser una evidencia de lo que Dios está trabajando en nosotros, ¿sabe qué es, hermano? Es, hermano, alcanzar la estatura del varón perfecto en nuestra vida. Porque Cristo tenía todos estos frutos. El Señor tenía todos esos frutos. Como parte de su carácter, como parte de su vida. Así debemos de tenerlo nosotros. Leamos un pasaje más y voy casi cerrando ya. Fíjese que leamos Efesios capítulo 5, verso 9. Dice Efesios 5, 9, porque el fruto del Espíritu, oiga, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué, hermano? Verdad. Fíjese que el fruto del Espíritu se mueve en este ambiente, en un ambiente de bondad, en un ambiente de justicia, en un ambiente de verdad. Pero esas características solo las tiene una persona que ha crecido, una persona que está madurando, una persona que está creciendo en Dios. Entonces note por favor que el anhelo del Señor es que usted y yo crezcamos. La evidencia de que Dios está trabajando en nuestra vida es que empiezan a aparecer los frutos del Señor. Pero debemos considerar que para que se vean los frutos hay que crecer. Déjeme hacerle una pregunta, hermano, antes de ir cerrando. No conteste así audiblemente, pero allá adentro en su corazón, ¿siente usted que ha crecido? ¿O siente que no ha crecido? Allá adentro. Si usted siente que no ha crecido, entonces yo le sugiero empezar más a buscar al Señor. Decirles, porque el que hace crecer es el Señor. Nadie lo puede hacer crecer. Solo Dios. Por eso Pablo dejó bien claro
Cuando dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Ese es Dios. Nadie lo puede hacer crecer más que Él. Solo Él. Él es el que da el crecimiento. Uno es el que tira la semilla, otro es el que abona, otro es el que revisa. Y esos son los cuidados ministeriales. Esos son los cuidados. Pero el crecimiento no lo puede dar nadie más que el Dios de los cielos. Por eso el crecimiento es única y exclusivamente entre Dios y mi vida. Nadie se puede meter ahí. Entonces, al revisar nuestro corazón, Señor, ¿he crecido? Si no he crecido, entonces hay que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo quiero crecer. Porque al crecer van a empezar a salir los frutos. Y los frutos van a hacer que la gente conozca que usted es de Dios. Y más aún, más crítica la situación, los frutos van a hacer que el hacha no pase, sino que venga el labrador o el sembrador, que es Dios, y venga a recoger su cosecha. La cosecha de Dios, que está madurando, que está creciendo, para que cuando Él venga, nos encuentre, hermano, con frutos en nuestra vida. No nos vaya a pasar lo que le pasó a la higuera. Con muchas hojas, la higuera. Se miraba hermosa la higuera. Pero cuando el Señor buscó frutos en ella, adentro de la higuera, dice que no encontró. No encontró frutos. Y dice la Biblia que el Señor maldijo la higuera. ¿Sí? ¿Ha oído usted esa historia? Ahí está en la Biblia. Maldijo la higuera. Y se fue. Cuando regresaron de camino, el siguiente día, cuando regresaron por el mismo camino, él no pasó viendo la higuera, no pasó haciendo nada. Pero los discípulos se acordaron y vieron la higuera, y dice que la Biblia que la higuera estaba seca. La higuera estaba seca. ¿Cuál fue la razón? No tenía frutos. Amados, no nos podemos dar el lujo de no dar frutos. Primero porque si Él está en nosotros, Dios es fructífero. Él no es estéril. Dios no es estéril. Dios es fructífero. Y si Él está en nuestro interior, los frutos de Dios deben empezar a mostrarse. Póngase de pie, por favor. Ya terminé. Póngase de pie. Aleluya. La Biblia dice que el Señor volverá por el fruto que está siendo preparado aquí en la tierra. Mirad, dice Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dios va a venir a cortar su fruto, a traer a su fruto. Que usted y yo podamos empezar a dar esos frutos del Señor. Cierra tus ojos. Aleluya. Mientras, si usted siente del Señor si usted siente del Señor venir aquí adelante para decirle, Señor, yo quiero dar fruto. Yo quiero dar fruto para ti, Señor. Véngase. Frutos del Espíritu.
frutos que vienen de Dios. Eso es. Vengamos al altar con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, diciéndole: Señor, queremos dar del fruto. Trabaja en nosotros, Señor. Trabaja en nuestra vida.